Ok, bueno, pues para los pocos que nos veis ahora mismo y los muchos que nos veréis diferido, esta es la segunda charla de Dafne. Y bueno, hoy estamos con Inés Urés, que bueno, ha sido, aparte de otros muchos títulos, ha sido la ex Chief Marketing Officer y Chief Customer Officer, ¿verdad? De Deliveroo. Y entre otras como Treatwell, como, bueno, muchas más, ¿no? Entonces, estudió en la FME, Mates, y estudió en la EdShape Industriales con el programa CEFIS, que todos ya sabéis cuál es. Y bueno, está hoy aquí a explicarnos un poco la trayectoria, bueno, y un poco los tips de qué skills y, y qué aptitudes se valoran en el mundo laboral. ¿Verdad, Inés? Perfecto, sí, sí, creo buena introducción, gracias. De nada. Es casi como una charla con amigos, ¿no? Porque creo que solo hay dos personas, Adrià y Matías, y a Matías no le Exacto. veo la cara, o sea que Sí, un poquito, ¿no? Sí, es que hemos hecho un Matías poco está el... en secreto. Exacto. Sí, sí, hay alguien, ahora mismo hay bastantes que tienen examen y tal, así que bueno, ya veremos. A ver si se une alguien más. Así que Muy empezar, bien, pues a ver, Inés, perfecto. la primera, o sea, para empezar, yo lo que diría es que nos que nos expliques un poquito tu trayectoria, así brevemente, no hace falta todos los detalles de todo, pero un poco cómo de Mates Indus acabaste en el mundo del marketing. ¿Y por qué? Claro, 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 por supuesto. Pues os cuento un poco la trayectoria. O sea, al final creo, Andreu, lo has explicado muy bien. Es decir, yo empecé, estudié matemáticas industriales en la FME y en el ECHEIP, y la verdad es que yo cuando estaba estudiando no tenía muy claro lo que yo iba a hacer después. Es decir, mundo académico, mundo laboral, casi empecé un doctorado en economía, pero al final no me acabé de decidir, me pareció todo el mundo académico un poco lento, ¿no? Entonces casi que no era para una persona como yo. Entonces, la verdad es que entre que me decidí a empezar a trabajar y demás, y que de verdad encontré algo que me gustara, tardé bastante tiempo. Y de hecho yo, mi primer trabajo lo tuve en el año 2008, que vosotros no os acordaréis de esto, pero el año 2008 fue antes de la crisis del coronavirus, es una de las crisis más grandes por las que ha pasado España, que es la crisis de la construcción. Entonces, cuando yo estaba buscando trabajo, digamos que el tema de los trabajos no estaba muy bien, ¿no? Entonces era difícil encontrar cosas interesantes. Entonces pasé por el primer año y medio, 2 años, creo que tuve 4 trabajos en 2 años o algo así. O sea, lancé con un profesor de la universidad una startup de educación que todavía existe, que se llama Sangaku. Después hice mi proyecto final de carrera de industriales. Después trabajé en Deloitte un año, no me gustó nada la consultoría. Y después trabajé en Sara Lee, que para los que no conozcáis es gran consumo. Gran consumo sería empresas como Unilever o Procter Gamble. Y lo que yo hacía era demand planning para Ambipur, que era un tema bastante matemático. Es decir, ¿cuántos ambientadores se van a vender en Portugal en febrero de 2009, por ejemplo? Ese tipo de preguntas que teníamos que resolver, ¿no? Entonces, bueno, modelos muy sencillitos, pero era un trabajo bastante numérico y matemático, ¿no? Entonces, después de hacer todo esto, yo digo, esto no me gusta. O sea, yo no estaba contenta ni entretenida con nada. Y durante la uni, para sacarme algo de dinero extra, me había montado una tienda en eBay que todavía tenía, donde vendía cosas que compraba en China y demás. Y digo, oye, eso de tener un curro en Internet, pues quizás sí que puedo tener un trabajo en Internet, ¿no? ¿Qué significa tener un trabajo en Internet? Y me empecé a mirar un poco, pues, todas las opciones. Y a lo mejor vosotros, pues, tenéis el privilegio de tener padres que os puedan aconsejar desde un punto de vista del mundo de negocios, pero yo no los tenía, ¿sabes? Entonces, para mí fue todo un descubrimiento según fui avanzando. Entonces, como decimos en Inglaterra, que yo estoy en Londres, por cierto, hoy, pero long story short, al final acabé uniéndome a Atrápalo. Atrápalo es la empresa de viajes. En aquel momento Atrápalo era una de las empresas más hot de Barcelona porque estaba en el momento de crecimiento y demás. Y entonces tuve varios roles en Atrápalo, el último dirección de producto. ¿Qué es producto en una startup o qué es producto en una empresa tecnológica? Pues producto es lo que llamamos a la parte técnica de la web, es decir, qué es lo que ves, qué experiencia de usuario vas a tener, qué aspecto va a tener esa experiencia de usuario y sobre todo, pues cómo va a ser esa experiencia end-to-end, ¿sabes? Desde el momento en que tú entras en la web hasta que sales.
Y yo era una de las, al final del proceso, una de las directoras del producto. Como parte de, de este trabajo, que ya pues, se empezaba a alejar bastante de la formación que yo había tenido, pero tiene cierta pues, em, relación con industriales, porque en industriales sí que haces toda la parte de ingeniería de producto, organización industrial y demás. Empecé también a darme cuenta que, bueno, que había un skill que era la parte de comprensión numérica que un matemático puede tener que era súper aplicable a la disciplina del marketing. Es decir, yo estaba haciendo proyectos de frontend, pero también estaba haciendo proyectos pues de marketing, integraciones con Google, integraciones con Facebook, temas de SEO y demás. Y empecé a ver que, bueno, que numéricamente es donde yo me estaba sintiendo muchísimo más cómoda, ¿no? Entonces, yo en aquel momento, cuando salí de Atrápalo, ya llevaba directa o indirectamente unas 25 personas y hubo la oportunidad bueno, de unirme a Grupalia, que Grupalia es una empresa que ya no existe, pero Grupalia era una empresa de lo que en su momento se llamó Daily Deals, que tampoco sabréis lo que es, pero Daily Deals era pues como Groupon, tú vas y hay una oferta que dura una serie de días y si no la atrapas, pues la oferta desaparece, ¿no? Y entonces yo en aquel momento pues cogí el puesto de Chief Marketing Officer, que básicamente es la dirección de marketing a nivel de la empresa. ¿Por qué accedí yo a este trabajo? Y esto tiene que ver con el tema del que hablaremos luego, ¿no? De tomar riesgos y cómo tomas decisiones en tu carrera. Yo creo que en aquel momento no había mucha gente que estuviera dispuesta a hacer ese trabajo porque Grupalia no era una empresa que fuera muy bien, los inversores estaban intentando deshacerse de su parte de la empresa, ¿no? Y buscaba un CMO muy analítico que pudiera darle la vuelta a una serie de cosas para hacer la empresa rentable. Entonces yo me uní, hicimos esto en 6 meses, bastante rápido, y a los 6 meses la empresa ya se fusionó con otra empresa y la empresa fusionada fue adquirida por otra empresa. Entonces digamos que hicimos todo el recorrido bastante rápido. Ahí me sirvió para darme cuenta que, bueno, esto del marketing me gustaba, ¿no? Y me quería desarrollar en esto. Salí de Grupalia porque había habido bastantes transacciones ahí de adquisición, fusión, había demasiadas personas para mandar, ¿sabes? Demasiada gente mandando. Y tuve la oportunidad de cruzarme en su momento con una empresa que se llama Wahanda, que después se le cambió el nombre a Trigwell, y lanzar España para Wahanda. Y de hecho esto no fue un trabajo de marketing, sino un trabajo más de general management. Es decir, fue lanzar el país desde cero, pues toda la parte comercial, de operaciones, de ventas y más tarde de marketing. Lancé el país, el día 1 era yo y mi ordenador en casa, nada más. De hecho, mi ordenador me lo tuve que ir a comprar yo al Apple Store. Y no teníamos una empresa, no teníamos nada, y yo no tenía ordenador personal, porque siempre había usado mi ordenador de empresa, ¿no? Y lo llevamos de 0 a 3 millones de facturación el primer año, el equipo de 0 a 25 personas y bueno, y como parte de este proceso, pues en Londres me ofrecieron venirme a Londres para llevar la dirección de marketing, o sea, el CMO también, a nivel de todos los países para Trigwell. Entonces, bueno, de nuevo volví a ver el crecimiento de otra empresa, de Trigwell, pues cuando vine a Londres la facturación a nivel de todos los países eran unos 30 millones y cuando me fui de Trigwell a Deliveroo, la facturación eran 170 millones, ¿no? Entonces, ver el progreso de cómo una empresa crece. Mi primer equipo en Londres eran 3 personas, cuando me fui 120 personas, y ver todo como tú personalmente, o sea, todo esto ahora lo explico muy rápido, ¿no? Pero yo como persona, cómo iba aprendiendo toda la parte de soft skills, gestionar personas, liderazgo. Bueno, hay una parte muy humana, ¿no? Que no se trabaja demasiado en las carreras de ciencias, ¿no? Bueno, que al final da igual lo listo que seas en la vida, eso te va a llevar hasta el cierto punto y ya está, ¿no? Y luego hay otras muchas cosas que se tienen que saber hacer. Sí. Entonces, bueno, al final de Trigwell, del viaje de Trigwell, pues llevaba esto, el equipo y demás, y salió la oportunidad de irme a Deliveroo de Chief Marketing Officer. Entonces, bueno, entré allí el año pasado, he estado allí 1 año y pico. Los números de Deliveroo, números completamente diferentes, estamos hablando de facturaciones por encima de los 2.000 millones de libras. Mi equipo era bastante más grande, ¿no? Pero bueno, la disciplina al final que yo llevaba en Deliveroo era un poco más extensa que en Trigwell, o sea, también llevaba la parte, no solo marketing, sino marketing, pricing, revenue y alguna cosa más. Y todo ese viaje duró hasta hace 1 mes y pico, que por un par de razones. Una es que estoy bastante embarazada, 7 meses embarazada, no lo podéis ver porque estoy sentada, y 2, porque ha habido cambios en la empresa, entonces yo al final he decidido
tomarme un tiempo libre y dedicarme ahora a tener esta niña y después me incorporaré al mercado laboral. Ya me estoy mirando algunas opciones, ¿no? Y pensaréis, ahora os hago el break de por qué el parón, ¿no? Porque en Reino Unido no hay baja maternal, o sea, el concepto de baja maternal en Reino Unido no existe. O sea, cuando tú te estás embarazada, la mayoría de empresas no, o sea, el gobierno no lo cubre, entonces te lo tiene que cubrir la empresa y es algo que no es demasiado común, ¿no? Entonces, es muy injusto el sistema para las mujeres. Obviamente, para mí, pues, no es injusto en el sentido que yo tengo ahorros y no va a haber ningún problema, ¿no? Pero hay muchas mujeres que lo pasan muy mal con toda la parte de la maternidad. Y no hay ninguna chica en la llamada, pero yo siempre hago el tema feminista, ¿no? Bueno, que hay que darse cuenta de lo que tenemos en España a nivel de baja maternidad y de paternidad cubierta por el gobierno porque es un privilegio. Entonces, esa es la historia. Tengo un montón de cosas que os puedo contar y preguntas que puedo responder, pero bueno, esa es la experiencia como he llegado hasta aquí. Exacto, porque toda esta experiencia has dicho que son 10 años, ¿no? Sí, De tu yo mi trabajo. primer, mi primer trabajo full time lo tuve en 2007, 2008. Claro, ya No, pasará. no, más tarde, yo creo. Sí, 2009, no sé, y ahora es 2020. O sea, sí. Pero 10 tienes que pensar añitos. que el primer año y medio estuve perdiendo el tiempo. O sea, aprendiendo cómo escribir un email, porque parece broma, pero hay que aprender a escribir un email bien escrito, aprendiendo cómo hacer un PowerPoint, aprendiendo cómo funciona Excel, porque en la universidad no te lo enseñan esto y no es tan Mm, trivial. Y aprendes a programar en Python y demás, y MATLAB, pero después no aprendes a usar un Excel, ¿no? Que parece una tontería. sí, Y después luego sí que ya fui bastante rápido, ¿no? Y lo que sí que me di cuenta es que en el mundo actual, y esto lo vais a ver muchísimo más vosotros todavía que yo, hay una serie de cualidades que se aprenden en una carrera de matemáticas, de hard skills, que son súper valiosas, ¿sabes? De aprender a programar, hablar en lenguaje técnico, bueno, refinamiento crítico, es decir, resolución de problemas, de A implica B, no significa que B implica A, ¿sabes? Porque hay gente que en la cabeza esto no, y dices, tío, pero es que A implica B, no significa que B, o sea, y tienes esta conversación con alguien de letras, dices, chaval, paro, yo ya lo dejo, ¿no? Y eso se traslada es lógica en la vida, ¿no? Lógica normal, que veo a Adrián que se está riendo, ¿no? Pero mm, es como veo que veo algunas caras en la pantalla. Pero sí, bueno, sí. te dejo que me preguntes más, Andreu. Vale, no, no, porque le digo que, claro, todo esto ha sido 10 años de tu vida, bueno, tu vida laboral también, ¿no? Y ha habido muchísimos cambios, o sea, y también, claro, o sea, ahora supongo que ahora lo ves muy en perspectiva, pero claro, son muchos cambios, ¿no? O sea, tú en ese momento, claro, ¿cómo cambias tanto? O sea, ¿en tu mente qué pasaba cuando cambiabas tanto? O sea, y también un poquito esto, ¿no? Cada cambio, lo decías tú, te venían a buscar, los ibas a buscar tú, ¿qué pasaba allí? Sí, yo creo que son preguntas muy buenas. O sea, yo creo que mucha gente habla de la planificación de la carrera profesional, ¿no? Y yo creo que es algo que no existe demasiado, o sea, que la gente que se intenta planificar la carrera a veces le sale bien y a veces le sale mal, ¿no? Yo he de ser franca, yo no me he planificado demasiado la carrera profesional porque yo a fecha de hoy no sé lo que quiero hacer, es decir, ahora estoy pensándome qué hago después de esto y puede ser que vaya a hacer otra vez de CMO, pero lo más probable es que no, lo más probable es que haga algo diferente porque ya necesito un cambio, ¿no? Y me estoy tomando tiempo para pensarlo ahora. Y puede ser emprender, puede ser irme a una posición más de dirección general, tengo que ir viendo, ¿no? ¿Qué han motivado los cambios? La mayoría de cambios, para ser honesta, siempre han sido más motivados porque yo estaba haciendo un trabajo y seguramente lo estaba haciendo bien y ha habido una empresa que me ha venido a buscar, ¿no? Y eso es algo que es súper común en el mundo laboral, que especialmente ahora con LinkedIn y demás, que si tú tienes un buen perfil y más o menos estás haciendo un buen trabajo, tú vas a tener empresas que te van a estar contactando de forma regular, ¿no? Entonces, al final, la idea ahí es dos cosas, ¿no? Una es eh, cómo tú tomas la decisión de qué es lo siguiente que es adecuado para ti, ¿no? Y luego creo que hay un tema de mentalidad también, que es un tema muy español, que es que cambiar de vez en cuando no está mal. Y en España siempre se acaba pensando, este es el trabajo para toda la vida. Y yo, de hecho, ahora una de las cosas que estoy valorando también podría ser volver a España, ¿no? Pero cuando he ido teniendo conversaciones en España, mucha gente me pregunta, ¿pero no has cambiado mucho? Digo, Dios mío, me he tirado 4 años en una empresa, 4 años en otra. ¿Tú sabes qué es 4 años en el mundo de Internet? En 4 años se fundan y se colapsan tantas empresas, ¿no? Y tú te miras, gente que ha trabajado en Estados Unidos, y sé que habéis tenido gente en las charlas bueno, que este año y otros años, ¿no?
allí es que 1 año y medio, 2 es mucho tiempo en una empresa, ¿sabes? O sea, y hombre, yo creo que sí que hace falta un par de añitos para consolidar el trabajo, ¿no? Y yo creo que 3, 4 años está bien, 5 está bien, ¿sabes? Yo más de 5, bueno, depende de qué posición, ¿no? Cuanto más arriba estés, sí que más tiempo vas a estar, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber una inquietud de descubrir y cambiar en el momento adecuado. Y eso solo lo vais a saber vosotros, ¿sabes? Va a depender del jefe que tengáis, si estáis aprendiendo de vuestros colegas, el trabajo es un reto, porque lo que me pasa a mí es que me aburro. Entonces, cuando me aburro, se me ocurren problemas nuevos a resolver, pero cuando ya o sea, que me acaban los problemas y ya no hay más para dónde ir, pues entonces es cuando me vuelvo más curiosa y empiezo a contactar con gente, ¿no? Y a hablar con gente de mi red que conozco y suelen salir cosas siempre. Vale, sí, pues exactamente, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta sería también tirando por aquí, ¿no? O sea, tú cuando dices, claro, que en España está muy mal visto cambiar tanto, tal, pero ya, por ejemplo, los que conocemos gente en startups, sí que es verdad que no duran más de 3 años. 3 años ya son los veteranos de las startups, ¿no? Correcto. Entonces, esto como, claro, nosotros como millennials, ¿no? También tenemos bueno, millennials o Gen Z que Andreu, dicen, tú ya no eres y millennial, ya no sé creo que cuántos no somos años millennials, tienes. creo que somos Gen Z. Generation Z, esto, Exacto. generación Z. Pues nosotros como Gen Z, claro, tenemos esta inquietud. O sea, nosotros creo que nadie, si hablas con alguien, nadie te dirá que quiere hacer 40 años el mismo trabajo. Mm. Entonces, claro, esto pasa sobre todo ahora mismo en Londres, en Nueva York, o sea, en urbes más, supongo que potentes históricamente. Pero, por ejemplo, en España o en Barcelona, ¿tú ves la posibilidad de hacer tantos cambios? Yo creo que en Barcelona, el ecosistema de startups de Barcelona, que estoy bastante en contacto con él, está madurando muchísimo. Y de hecho creo que hay muchos compañeros de la UPC en general que han montado empresas y que les va bastante bien. Y yo he visto y están contratando a gente y yo veo a la gente rotar bastante. O sea, yo no creo que haya una mentalidad de crítica hacia esto. De hecho, pues imagínate empresas como Globo, como Typeform o como, estoy pensando, pues Social Point, que son empresas un poco, quizás Acamon, empresas un poco más antiguas, ¿no? Pero también tienes empresas internacionales como King, que también está en Barcelona, tienen una sede en Barcelona. Y yo veo mucha gente que va cambiando bastante frecuentemente. Entonces, yo creo que lo más importante no es tanto la frecuencia con la que cambies, que yo creo que tiene que haber cierta consistencia en tu currículum, ¿no? Sino que en cada paso tú estés dando, en cada paso, en cada cambio, estés dando un paso hacia la dirección que a ti te interese, ¿no? Y esa dirección no siempre tiene que ser la misma, porque en nuestra carrera laboral aprendemos, cambiamos de opinión, al final la carrera laboral son 35 años, ¿no? Más o menos, 30, 35 años. Entonces, pues imagínate, yo ahora llevo una tercera parte de mi carrera laboral, ¿no? 30, sí, o sea, me quedan 30 años de currar. O sea, ¿sabes la cantidad de cosas que puedes hacer en 30 años? Es que yo no quiero ni pensarlo, ¿sabes? O sea, ahora es etapa número 2, luego habrá etapa 3, etapa 4, etapa 5, ¿no? Y yo creo que los mundos cambian y al final lo que se valora más es poderte adaptar. Yo siempre voy a hablar, de hecho lo voy a responder diferente. Yo siempre hablo de un tema, solo un tema, que es resolver problemas. O sea, si tú eres capaz de resolver problemas en cualquier contexto, entonces te irá bien y vas a conseguir seguir avanzando. Y yo siempre que me preguntan qué te motiva en tu siguiente trabajo, yo siempre digo resolver problemas interesantes. Entonces, estos problemas interesantes, cuando tienes menos experiencia, son problemas que tienen que ver con pues, números. A nosotros nos van a dar problemas de números siempre, ¿no? A mí siempre me dice, oye, haz este modelo, oye, haz esta proyección, no sé qué. Pero luego, si haces esto bien, te van a dar más responsabilidad, entonces se empiezan a convertir más en problemas de pensamiento crítico, gestión de personas, estrategia, finanzas, inversión, ¿no? Y algunos de vosotros, y la gente si esto lo ven, ¿sabes? Alguno querrá irse al mundo financiero, ¿sabes? En matemáticas el mundo financiero está súper bien valorado, ¿no? Y yo veo que es eso, tener problemas interesantes y ser muy bueno resolviendo problemas, ¿no? De cualquier envergadura. Vale, o sea, básicamente, claro, una otra pregunta que te quería hacer es la diferencia entre las skills que te llevas de la uni, justos al salir, y después al revés, ¿no? Las skills que te da los trabajos. Correcto, que está bastante relacionado con esto, ¿no? O sea, creo que cuando sales de mates, en particular la FME, yo creo que es una de las mejores universidades de España, ¿no? Eh, tienes un alto nivel yo siempre hablo racionamiento crítico y solución de problemas, ¿no?
Es decir, has tenido clases difíciles donde has tenido que aprender y entender demostraciones, has tenido grupos de trabajo con gente que es mucho más inteligente que tú y que vamos, yo recuerdo las jornadas de trabajo en la UPC, ahí en la FME con la pizarra, ¿no? Y yo a veces me quedaba, ¿cómo ha sacado esto este tío, no? Y dices, y otro día tú sacas algo y otra persona no lo saca, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo era muy buena con toda la parte que era pues geometría, desde geometría diferencial a geometría tradicional, y otra gente es mucho más buena con álgebra, ¿no? Y hay personas que la mente le funciona más con unos temas que con otros, ¿no? Entonces, eso es igual en la vida real, ¿no? Pero al final es esto. Obviamente, capacidad de trabajar con números, que esto es normal, pero tampoco hay tantos números en matemáticas, y es todo demostraciones, ¿no? Luego, pensamiento crítico, solución de problemas, y en particular la OPC, como es bastante aplicada, toda la parte de tecnología, programación y demás, que esto no lo deis por sentado porque, vamos, el que no sabe programar hoy en día ya es como si no supieras hablar inglés, ¿sabes? Entonces, entender lo que es un lenguaje de programación, cómo declarar una variable, lenguajes interpretados, lenguajes compilados, ser capaz de hablar de todo esto, ¿no? Son estas hard skills que yo no uso nada de esto en mi vida desde hace 5 o 6 años, ¿no? No he programado una línea de código por razones profesionales, por personales sí, pero por profesionales no lo he hecho en años, ¿no? Lo que adquieres a lo largo de la carrera profesional, yo siempre hablo de una cosa importante que es capacidades de comunicación. Es decir, comunicarse primero por escrito, comunicación estructurada, comunicarse en diferentes medios visuales, por ejemplo, puede ser una presentación, y comunicarse tanto uno a uno como en grupo, la comunicación verbal, ¿no? Y la comunicación verbal, sobre todo, es la que nunca dejas de aprender. Es decir, la capacidad que yo tenía de estructurar ideas, de comunicarme de forma motivadora, pero al mismo tiempo pues, concisa, ¿no? Ha mejorado muchísimo según ha pasado el tiempo, porque cuando tú estudias matemáticas esto no lo tienes que hacer. Es decir, a ti te dan papel, tiempo infinito y a veces hasta te puedes llevar los libros y soluciona problemas, ¿no? Mientras que en la vida real probablemente no tengas papel, tienes muy poco tiempo y los libros o te los has mirado antes o olvídate, ¿no? Y estás en esta reunión donde te tienes que gastar 50 millones en no sé qué país, en no sé cuándo, o llevas los números en tu cabeza y eres capaz de razonar por qué estás tomando esa decisión en ese momento con un board de advisors ese consejo de administración, que si han llegado ahí es porque tienen todos 50 tacos y experiencia súper top, ¿no? Y cómo tú te defiendes y explicas tus ideas, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que yo estoy empezando a trabajar ahora, pero de cara a lo que yo siempre llamo, ¿no? La fase 4 o 5 de mi carrera profesional, empezar a tener algún rol pequeñito de consejo de administración para empezar a entrenarme más en el otro lado, ¿no? En el lado oscuro Entonces ahora he cogido justo un rol hace poquito, hace 3 meses, en una empresa bastante chula de vertical farming, de granjas verticales que hacen en edificios, ¿sabéis lo que es vertical farming, no? Es decir, vertical farming básicamente es tecnología o servicios donde en una habitación se ponen pues macetas pero alineadas en un ambiente controlado, de agricultura controlado, con agua y pues básicamente joder, explicar esto en castellano ahora, siempre lo estoy explicando en inglés, que ambiente controlado de agua, de luz, de temperatura y demás, donde tú puedes cultivar en cualquier parte del mundo, desde en el sótano de la FME, en el ático de un piso, de un edificio de 50 plantas. Entonces, la idea es que llevas el cultivo a lo más cerca que puedes del punto de consumo, ¿no? Y eso ahorra muchísimo, muchísimo dinero, tanto a nivel de energía como además la contaminación del planeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora he cogido un rol en una empresa de estas y es súper interesante porque, uno, no conozco la industria y me estoy aprendiendo, pero dos, ellos se pueden beneficiar del conocimiento que yo tengo y yo, es una simbiosis al final, ¿no? Y esta empresa le irá bien y si la empresa crece, a mí también me irá bien, ¿no? Y acabas teniendo esta ayuda mutua y este recorrido juntos. Vale, y bueno, otra pregunta que también hicimos a Sergi es qué cambia de estar en una empresa, por ejemplo, de tus primeras, ¿no? De que dijiste, bueno, claro, yo llegué a Tradewell, o como se llamaba antes, éramos 0 personas, o sea, era yo sola con mi ordenador y ahora ya tal, y ahora en Deliveroo ya erais como 200. ¿Cómo cambia la,
los primeros días de una empresa a ya estar asentado y tener una empresa con mucha gente que gasta mucho y que, bueno, todo esto. Sí, el rol de todo el mundo, desde la gente más junior a la más senior, cambia completamente. O sea, cuando tú estás en una empresa startup al final, pero una empresa pequeña también, es la mayoría de tu tiempo lo pasas haciendo cosas, ejecutando cosas. Mientras que cuando estás en una empresa más grande, la mayoría de tu tiempo lo pasas pensando y comunicando. Entonces, sí que pensar y comunicar es importante cuando estás en una empresa pequeña, pero vas muy rápido porque si te equivocas, el coste del error es muy bajo. Entonces, es mucho más fácil cometer un error y decir, ah, la he cagado, vale, lo cambiamos la semana que viene. Si tú, Deliveroo, por ejemplo, tiene 3.000 empleados, ¿no? Si tú cometes un error y has cogido 200 personas de estas y has cambiado la trayectoria completamente y cometes un error, el coste de este error puede ser básicamente fatal, ¿no? Para la empresa. Entonces, tienes que pasar más tiempo pensando, más tiempo analizando y te digo, para mí el rol además lo vi sobre todo en Triwell, ¿no? De 0, 1, 2, 15 personas a 1.000, que éramos casi al final. Yo vi todo el viaje, ¿no? Como mi rol, como mi trabajo cambió. Y en Deliveroo ya lo vi a lo más exponencial, ¿no? Y de hecho, por eso ahora yo me he decidido tomar un poco de tiempo para pensar, ¿me apetece una empresa pequeña, una empresa grande? ¿Me apetece volver a ver un recorrido de crecimiento, que casi seguro es lo que haré? ¿Me apetece más que irme a una corporación sí, vale, ganaré dinero en el corto plazo, pero al final tiene mucho más sentido algo donde tú te sientas realizado, donde decir, me uní en esta empresa cuando éramos 50 y ahora somos 3.000 y ahora facturamos, lo que sé, 500 millones y lo hemos llevado hasta aquí juntos, ¿no? Y esa realización que tú tienes personal, pero también financiera, ¿no? De llevarlo hasta ahí es brutal, ¿no? Y yo hablo de la parte financiera porque esto es algo que nunca te explica cuando eres joven, ¿no? Que en Estados Unidos sí que lo explica muy bien, que es que la remuneración a nivel de startup siempre tiene varias partes, ¿no? Siempre tienes el salario fijo, luego suele ser un variable y la tercera parte, que es la más importante, es las acciones, ¿no? Entonces, es algo que, bueno, es que no se hace ningún tipo de educación en las ingenierías técnicas ni en la FME de explicar que al final lo más interesante de tu paquete nunca va a ser el salario, siempre van a ser las acciones, ¿no? Entonces, tú cuando decides unirte a una empresa y negocias un paquete de acciones muy interesante, que es lo que yo siempre he hecho, el beneficio económico, si la empresa va bien, el beneficio para ti va a ser mucho mayor que el sueldo que te podrías haber sacado en 2 o 3 años, ¿no? Que has estado allí. Entonces, eso es algo que yo he aprendido y según vas avanzando más y puedes negociar mejores paquetes, ¿no? Pues eso también, hablando de cosas que se aprenden, ¿no? En la carrera profesional, aprendes una lección que también otra persona me ha dicho hace mucho tiempo, un chico que se llama Alejandro Cano, que también estudió CFIS, la primera generación del CFIS, siempre me dice, Inés, lo más importante en tu carrera profesional, el salario se negocia cada año. Y se me quedó grabado en la mente. Digo, cada año se negocia el salario, porque el año que no lo negocies, tu jefe pensará, oh, me he ahorrado unos cuantos miles este año, ¿no? Entonces eso se me quedó grabado y siempre pienso, pues nada, cada año hay que irlo negociando, ¿no? Pero bueno, al final hablo, yo creo que, resumiendo, al principio son herramientas mucho más técnicas, que te las da la carrera todas, y las que no, como la FME ya es una carrera bastante difícil, la capacidad de aprender de los que sobreviven hasta el final es muy alta. Es decir, tú vas al mundo laboral y en 2 meses lo vas a entender todo, pero la capacidad de comunicar, de liderar, de entender estrategias, la curiosidad de explorar mercados y profesiones, eso no te lo va a dar una carrera. Eso es algo que tú lo tienes que desarrollar, que yo lo estoy desarrollando todavía con la experiencia y interaccionando con gente que es mejor que tú, ¿no? Y siempre hay gente que es mejor que tú, o porque tienen más experiencia, o porque son más listos, o porque han estado en industrias más interesantes. Entonces, es también aproximarse al resto del mundo con humildad, ¿no? Y decir, yo no soy la mejor en esto, o sea, hay cosas en las que yo sé que soy muy buena, pero la mayoría de cosas soy peor que los demás, ¿no? Entonces, te conviertes en una esponja de aprender de los demás y ser curioso, ¿no? Y a mí esto me ayudó mucho, sobre todo muchísimo los primeros 5 años. Yo siempre le ¿por qué haces esto? ¿Me lo puedes explicar? Y, oh, ¿tienes un libro que me recomendarías? ¿No? Y siempre iba preguntando, preguntando, preguntando y esto tiene dos impactos. Uno, que aprendes mucho y dos, que quien sea tu jefe se da cuenta que estás interesado. Y de esa manera, cuando llega el momento de pensar, oh, ¿quién va a hacer este trabajo ahora?
a mí siempre me ha pasado que me han preguntado, oye, ¿te interesaría este trabajo? ¿No? Yo digo, ah, pues sí, venga, va, voy a mirarme, ¿no? Y luego alguien te da una promoción, ¿no? Y bueno, eso también tiene, la curiosidad siempre tiene sus beneficios a medio y largo plazo. Claro. Y entonces, otra pregunta, ya así para ir al tema, ya para, o sea, al último tema, que es, claro, todo esto, o sea, la diferencia entre, por ejemplo, empezar una empresa, pues claro, tú has hablado de empezar empresas y de trabajar en empresas, entonces la diferencia también, o sea, ¿cuál sería en tema de actitud? O sea, uno de la FME, por ejemplo, si quiere empezar una empresa o al revés, o quiere trabajar en una empresa, o sea, ¿cuál actitudes necesita? Es una muy buena pregunta. O sea, yo nunca he montado una startup desde cero. Entonces, yo no te puedo decir 100%, o sea, yo creo creo que tengo un punto de vista muy claro de lo que un buen emprendedor tiene, pero yo nunca lo he hecho desde cero, cero, cero. Yo lo que sí te puedo decir es, ser emprendedor cuando acabas de graduarte, cuando acabas de licenciarte, es muy difícil porque a no ser que de verdad tengas una idea muy buena y un camino muy claro, lo que te va a pasar es que te vas a tirar al principio 2 o 3 años perdido, probando cosas y experimentando cosas y al final acabarás encontrando un modelo de negocio y seguramente habrá alguien que te quiera dar dinero para llevar eso adelante, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿te puedes permitir estar 2 o 3 años sin ganar nada de dinero? Porque al final como emprendedor no ganas un duro, ¿sabes? O sea, si al revés, tienes que tener lo que le llaman los FF, Family, Fools and Friends, que te dan algo de dinero para la empresa, que no es para ti. O sea, la empresa, el dinero no es para pagarte un sueldo, el dinero es para, pues, invertir en lo que tengas que invertir, ¿no? Desde pagar un servidor, si es una empresa técnica, hasta pagar el tío de marketing o lo que sea, ¿no? Los emprendedores más exitosos suelen ser gente ya hacia más los veintitantos o los treinta y tantos. De hecho, si te miras, Steve Jobs montó Amazon cuando tenía 32, Amancio Ortega montó Zara cuando tenía creo que casi 40 o algo así, si no 41, 42. O sea, era bastante mayor, había tenido otros negocios antes. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, porque es muy fácil, mucho más fácil darte cuenta de que el modelo de negocio es adecuado, es mucho más fácil atraer talento y es mucho más fácil levantar financiación. Es decir, yo ahora mismo, si creo que con el embarazo va a ser difícil, pero si quisiera ir a montar una empresa mañana y dijera, vale, tengo que dar el modelo, tengo un buen PowerPoint para presentar esto, tengo un prototipo que lo puedo pagar yo porque me va a costar, yo qué sé, 3.000 pavos montar un prototipo con un programador freelance, ¿vale? Yo puedo ir con esto y decir, estoy buscando levantar 300.000 euros, ¿no? Mientras que yo, cuando me licencié hace 10 años, es que no sabía ni por dónde empezar. O sea, ¿qué tengo que poner en el PowerPoint? ¿No? Entonces, la gente que lo quiere hacer al principio de su carrera profesional, lo que hacen es, tienen buenos advisors, van a incubadoras, van a aceleradoras, o sea, hay soluciones para hacerlo, ¿no? Es decir, en Barcelona hay un montón de opciones. Y vamos, que si queréis hacer una charla de esto, hacemos una charla de esto. Mientras que a nivel de la carrera profesional, uh, creo que es una actitud un poco diferente, no es lo que estaba hablando antes, es una actitud de trabajo. Yo siempre hablo mucho de trabajar súper duro, ser curioso, aprender y después ser muy colaborador. Es decir, a nadie le gusta la persona que está allí para escalar, ¿no? En la empresa, porque al final esto de escalar, esto ya no existe, ¿sabes? Esto no es Coca-Cola en los años 70, que hay que escalar para ser al final estás un tiempo en una empresa, vas a otra empresa, aprendes otra cosa, vas a otro sitio, aprendes otra cosa, ¿no? Entonces es el climb the ladder que dicen aquí en Reino Unido. Es más cómo colaboras, cómo aportas tu conocimiento, cómo solucionas problemas. Yo siempre hablo de solucionar problemas, ¿no? Y luego más adelante cómo comunicas, cómo lideras, cómo piensas estratégicamente y demás. Muy diferente de empezar una empresa al principio. Una vez la empresa ha crecido, se vuelven la misma cosa, porque al final llevar una empresa, cuando la empresa ya es un poco más madura, da igual si la has cofundado con alguien o trabajar en esa empresa, es el mismo trabajo, solo que tienes, bueno, el orgullo de que la has empezado tú, ¿no? Esa empresa, en vez de ser una empresa a la que te has unido tú. Vale, Inés, como última pregunta, te pregunto, o sea, nos has hablado mucho de todos los cambios que has hecho, de todas las, o sea, realmente yo creo que sí que has sido un poquito cada vez a mejor, ¿no? ¿Nos puedes hablar de alguna failure que dicen? O sea, algún paso que dijiste, ¡buah! Este paso aquí
o sea, no me gustó este paso, hostias, no hubiera hecho esto. Sí, yo tengo failures como todo el mundo, tanto en mi día a día como en pasos. Mira, tú nunca sabes si la decisión que has tomado es la adecuada. Lo que tomas es la decisión que tomas en el momento que la tomas con la información que tenías cuando la tomaste. Y yo siempre digo esto. A posteriori es muy fácil, o sea, yo tengo decisiones que he tomado que pienso, buah, con la información que tengo ahora no hubiera hecho esto, ¿no? Am, pero, pero es injusto contigo mismo, porque cuando tomaste esa decisión tenías otra información diferente, ¿no? Tenías menos información, al final es como un problema matemático, ¿no? La información que tienes es la que tienes, ¿no? Entonces, una cosa que me planteo mucho ahora, ¿no? Es como he hecho muchos roles de marketing, por ejemplo, y ahora no me apetece hacer marketing de nuevo y a lo mejor lo vuelvo a hacer, ¿eh? Que pues siempre pienso, ¿qué hubiera ocurrido si en el anterior paso, en vez de irme a un puesto de CMO, ya me hubiera ido hacia algo más general, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo pienso, con lo que sé ahora, quizás yo hubiera hecho, pero por otro lado, joder, me hubiera perdido la experiencia de ir a Deliveroo, ¿sabes? Y de hacerlo. Entonces, esa experiencia no me la va a quitar nadie y no hay muchos Deliveroos en Europa, ¿no? Entonces dices, bueno, tienes que balancear todo, pero sí, yo tengo un montón de decisiones que yo, en las que pienso un montón, ¿no? Por ejemplo, yo cuando acabé en Deloitte me salió la oportunidad de irme a McKinsey y estaba tan cansada de Deloitte que dije que no a McKinsey y años después me arrepentí, pero mucho, ¿no? Al final ha tenido la misma trayectoria parecida que si hubiera pasado por McKinsey, ¿no? Porque había ido a McKinsey, me hubiera ido a otra empresa de C-Level y hubiera acabado haciendo lo que he hecho, ¿no? Pero bueno, durante unos años pensé, joder, tendría que haber cogido el curro de McKinsey porque era un accelerated path para llegar a donde yo quería llegar, ¿no? Pero en aquel momento mi intuición me dijo que no, estaba muy cansada de la consultoría, estaba muy asqueada de la consultoría, me apetecía estar más cerca de la acción y al final acabó siendo una decisión que hoy en día parece correcta, ¿no? Pero durante años pensé que no era la decisión correcta. Por darte un ejemplo, ¿no? Pero tengo, vamos, de estas 5 o 6 gordas, ¿no? Y le pasa a todo el mundo, desde, oh, no estoy seguro de si iba a estudiar mates y al final qué carrera más difícil, ¿no? Y después estás ahí estudiando álgebra abstracta y dices, por cierto, ¿hacéis álgebra abstracta todavía o ya no lo hacéis? No, ahora es optativa. Bueno, pues estáis ahí. Yo es la única asignatura, tío, que suspendí y tuve que ir 3 veces al examen. Y yo, todas las demás, pum, 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 pum. Y digo, y yo estoy, hostia puta, ¿por qué habré yo decidido estudiar esta carrera? ¿No habrá otras cosas más fáciles en la vida para estudiar, Inés? Que sabes que estás ahí hasta el final, hasta el último día, ya estaba trabajando en Deloitte y iba a hacer los exámenes de álgebra abstracta, ¿sabes? Y al final acabé con un 5,03, ¿sabes? Y yo creo que me lo regaló porque le debí de dar pena, porque sí, porque a lo mejor era un 4,85 y me puso un 5,03, ¿sabes? O sea que, Nos y conocemos, al sí, sí. final, claro, joder, y una persona, yo pensé esto, muchas veces digo, ¿para qué me habré metido yo a estudiar esta carrera? Si yo estaba la mar de bien haciendo industriales yendo a la telecogresca, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, al final pienso estas cosas, pero somos lo que somos basados en nuestras decisiones, ¿no? Y creo que hay un componente también ético de por qué se toman las decisiones, ¿no? En ese momento. Y una de las cosas que tú y yo habíamos hablado, Andrea, también era el tema de balance de la vida personal y profesional, ¿no? Y yo soy una persona que aunque siempre he trabajado muy, muy duro, he valorado mucho mi vida personal. Y eso es un consejo con el que, si ya acabamos aquí, ¿no? Os quiero dejar, que es, yo he visto mucha gente pasarlo muy mal porque no han sabido pues, construirse una vida personal bonita y tenéis que priorizar las cosas que son importantes para vosotros. Pues si el deporte, la familia, jugar al ajedrez, me da igual, algo, lo que queráis, ¿no? Pero es importante encontrar espacios para hacer las cosas que te gustan y yo es algo que estoy muy orgullosa de mí misma de haber conseguido hacer la mayoría del tiempo, a veces no lo consigues. Y a veces en momentos como este, en el que he dicho, me voy a tomar un break, he trabajado toda mi vida non-stop y ahora he decidido tomarme 4, 5, 6 meses para dar a luz, no sé qué, y luego volver al mercado laboral. Hay que hacer estas cosas por uno mismo, ¿no? Y pararse a pensar, y a ver, os digo que estoy en un break, pero vamos, estoy haciendo de advisor y consultora con 3 empresas Tiene distintas. O pinta. sea, sí, estoy trabajando, pero es un trabajo un poco diferente, ¿no? Es decir, más de advisor, consejera y no es tanto de estar ahí picando piedra el día a día, ¿no? Pero pensar en vuestra vida personal, porque cuando tengáis 40 o 50 años y
y penséis que lo único que habéis hecho es estudiar, que ya estudiar es bastante duro y después trabajar, no sé, a mí me pondría triste, ¿no? Yo es algo que lo he pensado bastante y luego la segunda cosa es ser buena persona y ser bueno con los demás. O sea, yo siempre digo, si te quedas con dos cosas es trabaja duro, porque aunque seas listo, si no trabajas, no vamos. Y dos, sé buena persona, tratar a los demás bien. Y ya está. Con esas dos lecciones de vida, el resto sale solo, ¿no? Porque al final, cuando a mí me ha salido el siguiente paso, suele ser con alguien al que yo le he hecho un favor hace 3 años, o alguien al que yo le he hecho un favor hace 2 años. Y si el karma no vuelve, pues no volvió, pero siempre es bueno tratar a la gente bien. Vale, pues perfecto, Inés. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido muy, muy completa. No sé si los dos que nos están viendo tienen alguna pregunta, Adrián o Matías. Matías está de Ah, incógnito. Matías, estoy incógnito. Bueno, Inés, si no, es que ha sido un Yo poquito... sí. Hola, hola, yo tengo una Hola, pregunta. Adrián. Pobrecito. Tenemos Dime, que ahí estás dos ahí en la horas. oscuridad, como con las gafas de visión nocturna. Espera. A ver, un momento. ¿Ahora? Sí, sí, ya te veía en blanco y negro, ahora te veo Vale. en color. Vale, perfecto. Nada, pues nada, tenía unas preguntitas. O sea, no sé, ¿las puedo hacer, no, Andreu? No. Bueno, da igual. Dale, dale, O dale, sea, dale. en primer lugar, la cuestión era cómo fue para ti lidiar primero con la presión de cuando empezaste el negocio, ese que empezaba por D, no me acuerdo, en España, y después, o sea, cómo ser como la cabeza del negocio aquí en España y después cómo fue ser la CMO en Deliveroo, o sea, cómo fue el cambio de presión, o sea, por toda la carga que tenías de trabajo y la gente tomando. Sí, pues te he de decir que el trabajo hemos perdido a Andreu ahora, pero el trabajo aquí en Treadwell, que antes se llamaba Wahanda, lo que hemos hablado, era bastante más sencillo, porque la empresa era más pequeña y el trabajo era bastante más contenido, ¿no? Mientras que el trabajo en Deliveroo, para mí el curro en Deliveroo es el más difícil que he tenido a nivel de complejidad de analítica, de gestión de personas, de estrategia, de mercado súper competitivo, pues compitiendo con Uber Eats, con Globo, con todas estas empresas, ¿no? Entonces yo por eso hablaba un poco también del balance de la vida personal y profesional, ¿no? Porque también creo que cuando eres joven sabes menos, pero tienes más energía y cuanto más mayor te vuelves, tienes el nivel de energía a lo mejor no te baja, pero sabes más, ¿no? Entonces aprendes mucho más cómo gestionar situaciones complicadas. Pero bueno, el nivel de presión a diario no es algo que debería de preocuparte. O sea, al final lo que tiene que preocuparte, yo siempre hablo de, si tienes presión suele ser o porque tienes un mal jefe o porque no te estás priorizando bien, ¿no? A veces hay obviamente la situación donde hay un problema y hay que solucionar y ahí hay que ponerse todos en tensión, ¿no? Pero en general, yo lo he disfrutado mucho y he disfrutado mucho la responsabilidad de gestionar personas. O sea, a mí me encanta, es lo que más me gusta de mi trabajo es llevar personas y espero poderlo seguir haciendo, ¿sabes? O con equipos grandes o equipos pequeños. Vale, vale. Vale, perfecto, pues sí, eso. Y después, a ver, no sé si tengo alguna otra pregunta. Bueno, después también, o sea, que ya lo has mencionado así un poco por encima, pero, o sea, como el mercado en España de tecnológicos también, sobre todo en Barcelona, o sea, ¿tú crees que tiene como un buen futuro? Yo creo que el ecosistema de España, especialmente el de Barcelona, está mejorando muchísimo y ha mejorado mucho en los últimos años. Creo que todavía no puede competir con Berlín, con Ámsterdam, con Londres, o sea, todavía no está compitiendo y hay un montón de estadísticas que lo muestran, o sea, no me lo invento yo esto. Pero, pero al final, si nos apetece iros a otro país, yo creo que el mercado en Barcelona es súper interesante y es bonito además, hay empresas bonitas en sectores chulos. Yo me vine a Londres bastante mayor, ¿eh? Me vine a Londres con 30 años, o sea, no me vine aquí como en mi primer trabajo. Y yo siempre digo que es algo que una experiencia internacional hay que tenerla, porque te cambia totalmente la perspectiva de cómo ves el mundo. Yo no me voy a quedar aquí para siempre, ¿eh? Pero mira, os digo cosas que me ha traído la vida. Pues mi marido es holandés y le he conocido en Londres, ¿sabes? Para deciros un ejemplo, ¿no? Yo hablo algo de holandés, él habla algo de español, esta es la casa del chimichurri, ¿sabes? Aquí hablamos lo que podemos y la criatura hablará lo que pueda y
Y yo siempre digo que hablo muchos idiomas, porque hablo muchos idiomas inútiles. Hablo castellano, bueno, castellano es útil. Hablo catalán, que hombre, yo no puedo decir que no sea útil porque estoy con catalanes, pero hablo catalán, hablo gallego, hablo holandés. Vamos, ya me diréis qué útiles son esos 3 idiomas, ¿no? Entonces soy muy políglota, pero vamos, muy inútiles todos, porque puedo hablar. En Holanda hay 17 millones de personas, en Galicia hay 6 millones, en Cataluña que hay 8 o 9. O sea, y algún catalán más que habrá por el mundo, pero vamos, ya podía haber aprendido un idioma que hablaran, no sé, 100 o 200 millones de personas, ¿no? Un poquito más útil. Pero bueno, sí, en general yo recomiendo el tema de la experiencia internacional, pero volviendo a la pregunta, el ecosistema de Barcelona está súper bien ahora. E incluso para montar algo, si de verdad os apetece, no tenéis que tener ninguna experiencia, que es lo que decía antes. Hay muchísimas incubadoras, aceleradoras, programas de talento de startups, donde con una idea os ayudan a hacer todo lo demás, ¿sabes? Si tenéis ganas de montar algo chulo. Y esto está súper bien. Esto no existía cuando yo empecé, para nada. Vale, pues muchas gracias, Adrià, també per les preguntes. No sé si tienes alguna más. Bueno, no hay, dicen que no hay 2 sin 3, así que la última, tú has Muy bien. dicho que preguntas que te recomendasen lecturas tú de negocios, ¿qué lecturas nos podrías recomendar? Si algún libro sobre negocios. Depende de qué tema estéis interesados, de estrategia, de gestión de personas, o sea, al final yo puedo, ahora, no me lo digas ahora súper rápido, pero si quieres le puedo enviar a Andreu una lista de 3 o 4 libros que para mí son más reads, ¿sabes? Cosas que hay que leerse, pero te sorprendería el tipo de cosas que te voy a recomendar, porque alguna va a ser, a mí uno de los que me gusta más, libros de negocios que me gusta más es, bueno, este sí que te lo puedo recomendar ahora. Se llama High Output Management. High Output Management. Y ahora Andrew Groves es el autor. Andrew Groves. Andrew Groves es el fundador y fue CEO muchísimos años de Intel. Y es un libro, es la Biblia del management, básicamente. Y lo escribió hace muchísimos años y todavía hoy es uno de los libros más básicos que te tienes que leer cuando empiezas a gestionar cualquier tipo de operación, ¿sabes? Yo me lo leo una vez cada 2 o 3 años y este os gustará porque empieza bastante teórico y luego va progresando hacia lo práctico, ¿no? Pero aparte de este léetelo porque este está súper bien. Pero aparte de High Output Management, voy a pensar alguno más porque yo me leo, yo qué sé, me leo un par al mes, ¿sabes? Y tengo que pensar cuál te voy a dar que no digas esta mujer qué cosa más filosófica me ha dado, ¿no? Porque hay uno que también me gusta mucho que se llama The Culture Map, el mapa cultural, The Culture Map, que no me acuerdo del autor ahora, pero básicamente va de las diferencias en la gestión de personas y empresas en organizaciones que tienen gente de múltiples culturas. Imagínate una empresa con gente que viene de Japón, gente de España, gente de Estados Unidos, Australia, y la forma en que se gestionan esas empresas es muy diferente de cómo se gestiona una empresa solo de gente española, o solo de gente inglesa, o solo de gente francesa, ¿no? Y como yo, pues por suerte o desgracia, he tenido que gestionar equipos, pues en Deliveroo tenía 200 y pico personas, a lo mejor 20 nacionalidades diferentes, ¿no? Entonces te empiezas a pensar, ¿y por qué esta gente, por qué no se están entendiendo, ¿no? Y empiezas a pensar, si estoy en la misma reunión y ni yo les entiendo lo que están diciendo y todo el mundo habla en inglés, ¿no? Y te das cuenta que son diferencias culturales, pues los ingleses, bueno, al revés, americanos con japoneses, por ejemplo, los japoneses hablan lo que le llaman high context communication y los americanos es low context communication. Los españoles estamos por el medio, ¿no? Entonces, ¿qué es high context? High context es nunca van al grano, todo es súper soft, no son nada directos, no se enfrentan. Mientras que el americano es, esto es lo que voy a hacer, what you said is shit, esto es una mierda, no sé qué, ¿no? Y nosotros estamos un poco en el medio, ¿no? Porque a veces sí que dices, oye, tío, esto es una mierda, pero no lo vas a decir ahí a lo rollo maleducado americano. Y fijaros en las películas, esto es como las películas, trabajar con americanos, os lo digo porque he trabajado con muchos americanos. Pero tampoco somos como los japoneses ahí en las nubes, súper abstracto, que se tienen que tomar 3 cervezas para ponerse de acuerdo con algo, ¿no? Porque luego cuando trabajas con japoneses, que Triguel era una empresa que pertenecía a un grupo japonés, cuando trabajas con japoneses es que se soluciona todo en el bar, o sea, el tiempo en las reuniones no sirve para nada, o sea, te los tienes que llevar a tomar una cerveza y ahí lo arreglas todo, ¿no? Entonces, este libro explica esto muy bien. Pero bueno, pensaré alguno más y le envío la lista a Andreu, Vale. y si Andreu te lo puede pasar, Adrián. Pero sí, lo pasaremos a toda la gente que nos ven diferido. Muy bien, ahí la audiencia diferido, las siguientes 3 personas que van a ver el vídeo, que no están estudiando.
Pero bueno, ha sido un placer, aunque sea conoceros a No, hombre, Adrià a y ti, a ti. Matías, que Matías está ahí en escondido, pero bueno, me ha encantado hacerlo y nada, si puede ser útil para otras personas que lo vean más adelante, pues fantástico. Sí, seguro, seguro. Vale, pues muchas gracias, Inés, por tu Nada, un tiempo. placer. Hasta luego. Vale, vaya bien, adiós, Inés. Adiós.